Desde Argentina se conecte con nosotros el doctor Ricardo Yacup, que es un distinguidísimo profesional en el mundo de la psicología. Sí. Tiene la cátedra de psicología del envejecimiento, me parece, en la Universidad de Buenos Aires. Es un profesional muy reconocido internacionalmente y que también con muy buena voluntad nos ha brindado la disposición de su colaboración. Lamentablemente entiendo que él tiene ahora un problema de horario, va a tener que abandonarnos, no sé si nos confirmará antes del término del tiempo previsto, pero igual queremos escucharlo unos minutos en este evento y agradecerle lo que sabemos ha sido su extraordinaria voluntad, la que Laura Bottini nos ha transmitido sobre su participación con nosotros aquí con la Asociación Adultos Felices en el Perú. Doctor Yacup, es posible que ya inicie su participación en este momento. Gracias. Sí. Un aplauso fuerte para él. Bueno, no sé si ya me escuchan. La verdad que es una alegría para mí poder estar nuevamente en esa universidad donde ya también estuve, por suerte invitado en algún momento. Quiero agradecer a Heidi, a Elia, a Laura Bottini particularmente el poder estar. Y bueno, vamos a compartir, no es que tengo tan poco tiempo, así que vamos a poder tener el tiempo reglamentario. Quizás no me pueda quedar mucho más. Esta es la cuestión. Así que vamos a ver un tema que para algunos puede ser fuerte, distinto, pero absolutamente necesario en este momento de la historia y también de la vida personal, ¿no? Recién el doctor Lerner comentaba acerca de la brevedad del tiempo, y a veces la brevedad del tiempo, como decían los existencialistas, lo que genera es que uno tome decisiones, se comprometa con cosas, porque justamente no hay todo el tiempo del mundo, y eso nos ayuda a aprovecharlo más, a ser un poco más sabios y concretamente también a ser un poco más felices. Y estos son datos científicos los que estoy ya arrojando. Pero bueno, la idea era repensar la sexualidad y el erotismo en la vejez. ¿Qué vamos a hablar? Y van a ver que desde el principio vamos a estar viendo imágenes que los van a provocar, y esto es absolutamente a propósito. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos ocultaron las imágenes de las personas mayores, de todo su erotismo, de toda la posibilidad que hay en cada ser humano de mostrar el deseo y la capacidad de hacer desear a otros. Entonces, por eso es que nuestro PowerPoint va a tener que justamente conectarnos con estas imágenes. Vamos a ver en principio cuáles son los contextos en los que se produce lo que llamamos la vivencia del erotismo. Es decir, acá no estamos hablando directamente ni de algo que es absolutamente biológico ni solamente psicológico, sino que el erotismo es una combinación, se transita por muy diversas áreas. Obviamente nuestro cuerpo responde con nuestras hormonas, con muchas partes dando cuenta de la excitación que puede sentir nuestra mente con el deseo, con el goce, la satisfacción, pero también nuestra sociedad habilitando o no habilitando ciertas prácticas sexuales. Y concretamente vamos a ver que más allá de las diferencias que puede haber en la vejez, siempre hay algo que insiste en relación al deseo. Cuando vemos a una persona que nos atrae, cuando vemos cuando sentimos que nos tocan, cuando sentimos algo que puede ser importante para nosotros. Vamos a ver las variaciones también, y vamos a justamente marcar que a lo largo de la vida y también a lo largo en las diferentes personas, las formas de goce y de deseo, es decir, de las formas que efectivamente disfrutamos y de las que anhelamos, pueden ser distintas a lo largo de la vida. Vamos a ver cuáles son las políticas. Políticas, ¿qué significan? Los modos en que una sociedad regula y nos dice: parece que para algunos es posible, los varones parece que pueden más que las mujeres, las personas más jóvenes más que las personas mayores. Y vamos a cuestionar todo esto. ¿Por qué? Porque es una forma de abrir a la reflexión. Vamos a ver cuáles son las características de este erotismo. Y finalmente quería
cerrar con algo que tiene que ver con el tema de esta charla de hoy, de esta jornada tan interesante que han desarrollado, que es cómo se relaciona el erotismo con la sabiduría y el empoderamiento. En principio, la palabra sexualidad es una palabra que nos sirve para dar cuenta de muchísimas nociones distintas y según la OMS abarca el sexo, la identidad, los papeles de género, el placer, la intimidad, la reproducción, es decir, nos habla de un montón de cosas. Entonces, cuando uno tiene que trabajar más específicamente sobre ciertas áreas, la palabra nos queda un poco grande. Entonces vamos a reservar el término sexo a ese impulso que tiene que ver con lo biológico y que justamente puede tener variaciones a nivel de la vejez, a veces menores a lo que la gente piensa, pero también cómo ese impulso biológico desde que somos niños se imbrica con ciertos procesos psicológicos que dan lugar a que nuestro cuerpo pueda estar habitado por el deseo, que nuestro cuerpo pueda sentir en distintas partes, no solamente en las zonas más erógenas, que pueda sentir el placer o que este cuerpo esté inhibido. Y esto es algo que tenemos que verlo muy bien porque muchas veces ciertas formas de educación llevaron a mucha inhibición del placer sexual. Pero también hay algo que se llama la erótica y que tiene que ver con esto último que hablábamos y que es cómo una cultura procesa el sexo. ¿Qué significa? El modo en que cada cultura nos dice vos podés o no podés, recién referíamos a las mujeres y a los varones, la gran diferencia que encontramos entre unos y otros, a cómo se regulan objetos. Fíjense que nosotros, los latinoamericanos, tenemos modelos estéticos, modelos que en alguna medida hacen que admiremos y deseemos más los cuerpos de los escandinavos, de la gente nórdica, más que los cuerpos de nuestros indígenas, de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque en realidad hubo una política que llevó a que desconozcamos quiénes somos y miremos mucho para el norte, para Europa y especialmente para el norte de Europa. Entonces, pero también hay modalidades. Qué significa esto? ¿Qué significa masturbarse? Ustedes saben, y la gente mayor lo sabrá muy bien, que cuando eran pequeños masturbarse estaba muy mal visto y hoy sabemos que masturbarse es parte de una práctica sexual saludable, positiva y que en alguna medida estuvo negada. ¿Por qué? Porque toda la sexualidad estaba llevada a tener hijos, a reproducir y no se entendía la sexualidad como una forma primaria de goce con uno mismo y con el otro. Y todo esto siempre se va a diferenciar por género, varones, mujeres y también por edad. Y obviamente acá los modelos estéticos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta por qué nos parece más lindo ser rubio que morocho, por qué nos parece más linda la gente con ojos claros que la gente con ojos oscuros, y en realidad esto está dentro de nuestro inconsciente cultural, en donde nosotros fuimos educados, a veces casi sin palabras, a que nos digan que lo lindo está de este lado y lo feo está del otro lado, que lo lindo está en la juventud y lo feo está en la vejez. Entonces, sin darnos cuenta, nuestro deseo se modela y concretamente hay investigaciones que muestran la edad en que se modela este deseo. A los chicos de 6 7 años, las personas mayores les parecen lindas, después de esta edad empiezan a encontrar que no son lindas. ¿Por qué? Porque nos educan a que si hay una arruga, a que si hay una marca de la edad, parece que esto se vuelve desagradable, poco atractivo o incluso repulsivo. Y el erotismo, finalmente, creo que es una de las grandes claves de todo esto. ¿Por qué? Porque el erotismo es la capacidad que tiene el ser humano de poder gozar tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, a veces gozamos con partes de nuestro cuerpo que no tienen que ver con nuestros sentidos y a veces podemos gozar con cada uno de nuestros sentidos. Y esto quiero remarcarlo muy bien porque muchas veces la gente tiene la idea de que si no hay una relación genital parece que se terminó la sexualidad. Y no es así. El erotismo, justamente, ahora especificándolo más, tiene que ver con esta capacidad de poder gozar con nuestra mirada,
Hay investigaciones que muestran que podemos llegar a tener un orgasmo o una eyaculación mirándonos con alguien que nos gusta. Todos habrán tenido alguna experiencia, estas cosas no hace falta explicarlas tanto porque todos de alguna manera las vivimos, ¿eh? De ver a alguien que nos mira, que lo miramos y que en ese juego de miradas aparece una sensualidad enorme, pero también aparece por el oído, es decir, una voz que sea atractiva, una voz ya sea por el tono, por la forma o por lo que nos dice. Gente que puede decirnos cosas muy lindas y esto se puede volver altamente erótico. Al mismo tiempo tenemos los olores que a veces no los desconocemos, a veces pensamos que los olores lindos son solamente los perfumes, pero hay más allá, hay olores que tienen que ver con cosas que no necesariamente son tan agradables y hay gente que puede gozar de esto y sabemos que muchas veces los perfumes que son más eróticos son aquellos que no son estrictamente florales o con olores muy clásicos, sino aquellos que tienen que ver con olores que se parecen a los del cuerpo. Ya estamos tocando la mirada, el oído, el olfato, nos falta lo táctil. Lo táctil es el gran sentido a partir del cual nosotros nos encontramos con las otras personas, ya sea por tocarnos, por los encuentros genitales, por todas esas zonas que nuestro cuerpo tiene más receptores nerviosos y por eso son más erógenas, como los pechos, la vagina, la cola, el pene, pero al mismo tiempo también toda nuestra piel se puede erotizar si nos toca a alguien que a nosotros nos gusta, si sentimos esa sensación agradable, a veces incluso en un masaje, en un contacto que puede resultar pasajero con alguien que estamos viendo en un medio de comunicación. Es decir, todo esto activa nuestra respuesta sexual, tanto física como psicológica. Pero también hay algo de cómo nosotros lo vamos a hacer, de qué prácticas son las que nos producen más deseo. Todos sabemos que tenemos algunas fantasías, como le dice el psicoanálisis, que nos erotizan más, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones que a veces nos dan un poquito de vergüenza contarlas. ¿Por qué? Porque pareciera que fuera como demasiado íntimas y no tenemos por qué andar contándolas. Simplemente tenemos que saber que si tenemos una pareja, es muy importante que intercambiemos este conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ahí es donde vamos a sentir cosas muy especiales. Y este relato, esto que a nosotros nos gustaría, esta fantasía, justamente cuando se aleja mucho de lo que nosotros esperamos, nos puede dar miedo. Si nosotros estamos con alguien que excede los límites que nosotros tenemos, probablemente lo rechacemos, pero si estamos con otra persona que va por una vía muy similar a lo que nosotros deseamos, probablemente esto nos dé muchísimas ganas. Entonces, como decía el gran poeta Octavio Paz, que tuvo un escrito maravilloso sobre ese fuego, esa llama que es el erotismo, él dice que esta condición es la capacidad que tiene el ser humano, principalmente, de redimensionar los mecanismos de la sexualidad. Obviamente, la evolución humana llevó a la sexualidad ¿para qué? Para que nos reproduzcamos, para que no se pierda el ser humano. Sin embargo, el ser humano, gracias a su capacidad inteligente, sensible, pudo redimensionar y por eso podemos ver una novela en la televisión y ponernos a llorar o sensibilizarnos enormemente por las cosas que pasan. Por eso podemos ver una novela de amor o leer una novela de amor o de erotismo y sentir un fuego interno enorme, cosa que en otros animales no sucede con esta intensidad y esta magnitud. Entonces, deconstruyendo narrativas, ¿qué significa esto? Un filósofo francés, Derrida, hablaba de deconstruir no como romper, sino como entender por qué ciertas formas de entender la realidad se dieron de cierta manera. Acá yo pongo los caminos de la diversidad. ¿Por qué? Porque mis investigaciones, y de hecho en mi libro, donde presento una gran investigación sobre lo que pasó en Occidente en relación a esto, nos encontramos con muchísimas variables. Es decir, incluso en nuestros orígenes como Occidente, nos encontramos con el pueblo hebreo, en el cual en el Antiguo Testamento se celebra el acto sexual a lo largo de toda la vida
y esto se dice en muy distintas oportunidades, y todas las lecturas sobre el pueblo judío festejan la posibilidad de la sexualidad frecuente, incluso en el día santo, que sería ese Shabbat entre el viernes y el sábado, está bien visto tener relaciones. ¿Por qué? Porque en alguna medida es una forma de disfrutar de esto que tenemos acá en la tierra, y que podemos cada uno eh, gozar. Otros pueblos fueron distintos y tuvieron interpretaciones muy diferenciadas, como los griegos, como los romanos, que es donde aparecen todas estas imágenes acerca de los viejos, ya no como gente que no tiene deseo, sino como gente que tiene mucho deseo, pero que en realidad los van a ver como feos. Los griegos, los romanos idealizaron la juventud de tal manera que parece que las personas mayores quedaban en ese otro lugar donde se convertían en los no deseables. Todo esto lo cuento porque para mostrarnos que no hay ninguna genética en relación a esto que nos diga que las personas mayores quedan afuera, y que la evolución humana puede integrar muchas variables, y que justamente el goce sexual aparece el día que nacemos y termina el día que morimos. Y si en algún momento no estamos sintiendo algo de esto, si no nos impacta una imagen, un sentido, un perfume, algo lindo que nos dicen, probablemente es porque estemos deprimidos o porque nuestras hormonas hayan tenido una baja muy importante, es decir, porque hay un problema. Entonces, lo que tenemos que asociar básicamente es la sexualidad con la salud. Cuando una persona está saludable, lo que es esperable es que tenga encuentros sexuales, eróticos, genitales, de muy diversas maneras, y lo que tenemos que tratar de terminar es con esa idea de que la sexualidad se termina, nunca se termina, por suerte. Y acá tenemos una imagen más fuerte todavía. Esta es una imagen, una fotografía intervenida en donde aparece esta mujer tan bonita, pero que no deja de mostrarnos sus arrugas, su pelo blanco, sus marcas en el cuerpo. Y justamente lo presento para que nos conmueva, para que nos demos cuenta de que esta mujer no era linda, esta mujer sigue siendo linda, y que esta cultura nos niega esta opción de poder verla de esta manera. Entonces, creo que tenemos que salir de esta idea de que a las personas mayores les falta algo, ya sea a nivel estético, ya sea a nivel de la capacidad. Fíjense que todas las bromas relacionadas con las personas mayores aluden permanentemente a que ya no tienen ganas, a que ya no pueden, a que ya no tienen una erección. Es decir, lo que tenemos que ver es que, primero, que esto no es tan así, es decir, puede haber más frecuencia de ciertos momentos en que esto no suceda, después lo voy a desarrollar mejor, pero básicamente que más allá de esto, si estamos hablando del erotismo, nos vamos a encontrar con todas estas posibilidades que pasan por nuestros sentidos y que pasan por nuestros relatos, por nuestra imaginación, por nuestra sensibilidad, en donde acercarnos a la otra persona siempre tiene algo sensual. ¿Mm? El erotismo a lo largo de la vida se modifica, y todos sabrán que cuando tuvieron hijos el deseo sexual disminuyó, que cuando nos peleamos no tenemos tantas ganas, que cuando nos amigamos tenemos muchas ganas y a veces nos reconciliamos a través del erotismo. Sabemos que los problemas de salud, no solamente en la vejez, sino en distintos momentos de la vida, pueden generar límites, pero también hoy que las investigaciones no están mirando tan limitadamente si hay o no relaciones genitales, lo que nos está mostrando es que la gente siempre encuentra caminos sustitutivos para poder seguir gozando, porque está en el alma humana esta insistencia, como le decíamos antes. Uno de los problemas que nos encontramos y que en alguna medida acabo de aludir es el problema de qué miramos cuando vemos. Y acá parece que fuera una especie de repetición innecesaria. Sin embargo, entre la mirada y la visión hay una fuerte diferencia. La visión es el acto físico en donde yo puedo percibir algo. La mirada es el modo en que el ser humano interpreta y decodifica lo que está viendo.
sabemos que siempre cuando vemos una cantidad extensísima de cosas que después las recortamos porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de observar tanto. Pero además de esto, nosotros decodificamos de tal manera que cuando vemos a esta señora buena moza, podemos decir, maquillándose, probablemente decodifiquemos que va probablemente a una fiesta, y si fuese una chica de unos 20 años, probablemente pensemos que va a un baile. Suponemos, le damos sentidos a las cosas. Lamentablemente estas narrativas a veces tienen efectos negativos. ¿Por qué? Porque lo primero que pensamos no nos permite pensar que esta señora también puede ir a un baile y que quizás esta señora se está arreglando porque quiere conocer a alguien con quien tener sexo. Y esto tiene un efecto explícito, es decir, concretamente podemos tener actitudes y puede tener un efecto implícito, es decir, sin darnos cuenta menoscabar el deseo de esta mujer, menoscabar una actitud que puede ser sexual y considerarla de otra manera, o considerar que si es una actitud sexual la vemos negativamente. Y ahora vamos a ver algunas imágenes. Cuando uno pone en internet sexualidad, nos encontramos con imágenes de este tipo, lo cual en alguna medida es casi una manera de ofender a la sexualidad, porque fíjense que estos señores, lo de la izquierda, aparecen con una cara casi infantilizada, ¿no? Sorprendiéndose del deseo, con esta frase porque el amor es eso, envejecer sin darse cuenta, seguir viendo con 22 añitos a quien ya tiene los 40, es decir, ni parece de 40, ni tiene 22, es decir, todo es como una gran mentira en donde pareciera que el único que está realmente centrado en lo que está haciendo es este señor de la derecha que besa a la señora, y la señora, como si tuviera 5 o 6 años, se sorprende llamativamente. Y la pregunta es, ¿por qué estas imágenes que podríamos decir infantilizantes, bobaliconas? Quizás estas imágenes lo que están reemplazando son estas otras imágenes que ahora vamos a ver. Fíjense, acá vemos a un señor que está mirando a una chica. Este señor simplemente muestra su deseo a partir de mirar sin decir nada, porque hoy tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, de no pensar que está agrediendo a una mujer ni nada por el estilo. Simplemente la mira. Eh, Estoy seguro que a muchos de ustedes lo primero que les pareció es la idea del viejo verde, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que si un viejo muestra su deseo, se vuelve verde. ¿Verde qué sería? Una especie de depravado, alguien que en realidad no tiene por qué estar haciendo esto. Lo cual, es tremendo. ¿Por qué? Porque estamos descalificando a un hombre porque mira a una mujer, simplemente. ¿Mm? Seguramente si este hombre, que debe tener 70 y pico de años, fuese un señor moderno que, como Mick Jagger, o como cualquiera de estos rockeros que tienen más o menos la edad de él o mayores, estuviesen mirando, no diríamos lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no los vemos del todo viejos. Este señor tiene una ropa sencilla, es decir, parece como de otra época, y pareciera que esta idea del viejo verde le va más que a otras personas que parecen ser más jóvenes. Acá tenemos muchas otras imágenes. Esta fue una cadena de imágenes, las que están en blanco y negro, que se hicieron en el Reino Unido y que fueron muy provocativas y que tenemos que acostumbrarnos a esta provocación. Esta otra del medio, de varones, es de un muchacho peruano que vive en Argentina, un fotógrafo, y que en realidad creo que así como estamos acostumbrados a ver el deseo en cualquier edad, en otras edades, también tenemos que acostumbrarnos a ver el deseo para no descalificar, para no tener actitudes que son inconscientes, implícitas de rechazo, simplemente porque no sabemos muy bien qué pasa con esto. Es decir, no sabemos decodificarlo. Y creo que como sociedad tenemos que empezar a decodificar que ese beso que le da este señor a la mujer, estando con ropa interior, es tan hermoso como el beso que le puede dar un joven o una joven, o un adulto o una adulta, o con la orientación sexual que cada uno decida. Y ahora sí vamos a revisar algunos datos, y seguimos viendo imágenes.
Una de los grandes educadores sexuales ha sido Master y Johnson, dos grandes investigadores que muchas veces tenían que ocultarse para poder investigar. Y en ese gran libraco que hicieron entre los años 60, 70, que se fue publicando y que sirvió a tantas generaciones para aprender acerca de lo que ellos llamaban la respuesta sexual humana, pudieron abrir una parte a algo que no estaba del todo visto, que tiene que ver con qué es lo que pasa con el deseo, entendido de una manera claramente biológica y genital, con las personas mayores. Y ellos lo que van a decir es, hay un gradual declive en el interés, lo cual no significa que esto vaya a cero ni mucho menos. Y que lo que podemos agregar hoy es que esto es altamente idiosincrático, es decir, depende mucho del interés que haya una persona presentado a lo largo de la vida y que en realidad siempre hay más bien una meseta en el deseo. Entre los 48 y los 50 se produce biológicamente una caída más acentuada y después es una meseta que no concluye, repito, jamás en cero. Y algo que, fíjense, hace 58 años que lo dijeron y todavía creo que no lo aprendimos del todo, el envejecimiento enlentece la respuesta sexual humana, pero no termina con ella. Esto tendríamos que aprenderlo todos los que estamos en la gerontología y especialmente todas las personas mayores, porque esto tendría que ser casi como una base de todo lo que es la educación sexual para personas mayores. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con algunas dificultades. Por un lado, ustedes saben que el sexo débil no era tan débil y las mujeres nos sobrepasan en gran medida a los varones, casi en 7 años, por lo menos en Argentina, entre 6 y 7 años, pero me imagino que más o menos en condiciones similares en el resto de Latinoamérica. Entonces, vamos a encontrar con que aquellas mujeres que muchas veces se casaron con hombres más grandes van a quedarse viudas y en realidad vamos a encontrar muy pocos viudos y muchas viudas, lo cual hace que a veces para un varón sea más fácil encontrar una pareja que para una mujer. ¿Mm? Esto genera una brecha muy fuerte y a veces que hace que muchos varones terminen con mujeres más jóvenes justamente por una condición cuasi económica, de oferta y demanda. ¿Mm? Cuando uno dice el conocimiento y la actitud sirven, tiene algo que ver con la sexualidad, a veces nos parece lejano porque lo vemos como tan biológico todo esto, pero en realidad sí. En realidad cuando decíamos que la sexualidad, el erotismo están compuestos por lo biológico, lo psicológico, lo social, en realidad lo que hoy sabemos con muchísimos datos es que el prejuicio y el desconocimiento dificultan los alcances del erotismo. Es decir, si yo creo que en cada vez que tengo que tener una relación sexual, tengo que tener una relación genital, probablemente tenga más dificultades que si yo creo que alguna vez pudimos tener una relación genital, otra vez nos dimos besos, abrazos, otra vez, es decir, nos masturbamos. Pueden haber muchas posibilidades al interior de una pareja que decide lo que quiere hacer. Y fíjense, cuando la gente tiene más educación acerca de su erotismo, reporta menos ansiedad por el desempeño. ¿Por qué? Porque en realidad, si un día no puede tener una buena erección, o si una mujer no pudo tener una buena estimulación, o tuvo algún pequeño dolor, en realidad no lo entiende como que se terminó todo esto, o como que es el inicio del fracaso, sino que estos son días que nos pueden pasar y que también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tenemos que ir a un médico que sepa primariamente para saber si lo que nos está pasando tiene que ver con algo más importante y frente a lo cual podemos tener medicación o lo que haga falta, o si esto fue simplemente una contingencia. Y una investigación cubana mostró cómo las personas que tienen una actitud hacia la sexualidad más fuerte a lo largo de su vida, esto que les contaba antes, tienen una continuidad en su sexo mucho mayor que el resto. Es decir, tienen una performance, una cantidad de relaciones muy importante a lo largo de toda su vida, y no tienen esta disminución que algunas parejas
van teniendo. Y en esto quiero hacer un pequeño eh, mm, desvío. ¿Por qué? Porque en realidad en los últimos tiempos estuve averiguando, cuando la gente me decía, no, nosotros no tenemos más relaciones, y muchas veces escudándose en esta cuestión de que ya son grandes. Cuando yo les empecé a preguntar, y esto va a ser fruto de una investigación que se larga este año dentro de mi cátedra, ¿cuándo dejaron de tener? La mayoría de estas parejas no dejó de tener cuando tenía 70, 80, sino que habían dejado a los 40, a los 50, muchas veces por problemas de pareja, porque no se sentían bien, porque no pudieron ser creativos, porque algo en la pareja empezó a andar mal, porque había mucho trabajo. El trabajo realmente desordena nuestra vida erótica. ¿Por qué? Porque nos hace poner la cabeza en otro lado más que en donde debería estar para descansar y para poder pensar en otra cosa. El género, en realidad, acá yo le voy a plantear algunas investigaciones que son más duras y que nos dicen concretamente lo que pasa, y algunas otras que nos están mostrando otras miradas. Una investigación que hicimos a nivel censal en la Argentina, lo que nos dijeron es, los varones siempre presentan más interés tanto por el sexo como por el amor. Las mujeres tenían menos interés por el sexo, pero curiosamente creían menos en el amor. Las feministas dirán que ya estaban cansadas de tener hombres y que en realidad se liberaron y no quieren saber nada. Y la verdad es que en algunas mujeres tienen mucho deseo de tener una pareja, pero muchas otras, hay una frase que se dice hoy en Iberoamérica, lugares por donde yo transito dando estas charlas, que es no quiero lavar más calzoncillos. ¿Qué significa esto? No quiero estar más en una posición de dependencia de un varón, y esto muchas veces las aleja del deseo. Las mujeres, en términos generales, califican al sexo a lo largo de la vida como menos importante que los varones, ¿eh? Y también es cierto que los varones a veces tenemos una demanda muy fuerte que ahora lo vamos a ver. Los prejuicios. En las mujeres, cuando no tienen deseo, en las clases sociales más bajas está asociada muchas veces con la no reproducción. Es decir, si ya no puedo tener hijos, no tiene sentido tener relaciones sexuales. En las clases medias más educadas aparece el límite más por la cuestión estética, por sentir que no están lindas, por sentir que no son atractivas. Sin embargo, la cuestión social afecta a la mujer porque también fue vista como mujer de un solo hombre. Es decir, si un varón queda viudo, va a ser natural que la familia, que todos piensen que va a tener otra pareja. Si una mujer queda viuda, tener otra pareja es traspasar un límite moral, entre comillas, donde pareciera que una mujer es de un solo hombre. Y fíjense que, de hecho, hace poco tiempo, en un país como Inglaterra, salió una película sobre Leo Grande, que es una mujer que se anima a pagar a un hombre, cosa que para los varones pagar por una mujer no parece nada raro, y sin embargo que una mujer grande pague por un hombre, todavía lo vemos como algo extraordinario. Entonces, entre las mujeres que no tienen pareja, encontramos, y fíjense qué interesante este dato, un aumento de la falta de interés. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la falta de oportunidades, con la negación de oportunidades. Es decir, me encontré con muchas mujeres en Argentina que me dicen, si mis hijos se enteran que yo salgo con un hombre, se van a enojar, mis hijos son celosos. Yo muchas veces le digo, ¿celosos de qué? ¿Qué tiene que ver el amor de un hijo con el amor de una pareja? Nada, ¿eh? Pero en realidad es que pareciera que los varones todavía nos animamos a regular el deseo sexual de nuestras madres y no así el deseo sexual de nuestros padres. Eh, la falta de pareja, como decíamos antes, influye en el deseo, en el interés sexual, no así en el varón. Pero las demandas de género son mucho más exigentes para los varones. Y en este sentido, los varones tenemos a veces un problema. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho pensar que nuestro cuerpo puede haber cambiado, que una erección no es tan rápida, ¿eh? Una erección en un varón ante su objeto de deseo puede ser en segundos, en un varón mayor requiere minutos y requiere de una pareja que pueda estimularlo directamente sobre ciertas zonas que son erógenas para tener una mejor erección.
Todo esto, si uno no lo entiende o no entiende el varón de que va a tardar más tiempo para poder eyacular o para poder tener un orgasmo, probablemente lo que terminen generando es temor, temor a fracasar. Y la verdad que el temor al fracaso es un temor tan propio del varón y tan maléfico. ¿Por qué? Porque ese mismo temor es lo que hace que la erección a posteriori sea mucho más difícil de conseguir. En las mujeres, esta pérdida de capacidad genital no es vista de una manera tan negativa en términos generales, es más comprendida, aunque sí, como decíamos antes, el hecho de no verse lindas sí es mucho más sufrido que la pérdida de la belleza en el varón. ¿Qué pasa con las generaciones? Hoy nos encontramos con varias generaciones, con una generación nacida en los años 20, que todavía son la gente más grande, que tienden a ser más conservadoras que aquellas que nacieron en los 40, que también son los otros viejos o los 50, que ya están accediendo a la vejez. Las personas más viejas en general consideran que toda relación extramatrimonial es negativa. Las mujeres entienden que no tendrían sexo si no estuvieran enamoradas, cosa que esto está cambiando. La mujer a veces tiene relaciones sexuales porque tiene deseo, no necesariamente por amor. El porcentaje de mujeres que rige sus actitudes sexuales por conductas religiosas está disminuyendo en las nuevas generaciones, pero también esta idea de mujeres de otra generación de que había que tener relaciones sexuales para conformar a la pareja también está disminuyendo. ¿Mm? ¿Hay problemas sexuales? Sí, pero básicamente lo que tenemos que pensar es que más allá de que haya más frecuencia de problemas sexuales en la vejez, los problemas no se deben a la vejez, se deben a problemas en la salud física. Entonces, probablemente haya algunos que de manera directa, como en ciertas diabetes, pueden afectar nuestra capacidad eréctil, o algunas de manera indirecta, como por ejemplo en las artritis o en ciertas enfermedades que nos pueden generar mucho dolor, el encuentro sexual puede despertar más dolor aún. Y hay otras, hay enfermedades que requieren medicaciones y este es el principal factor por el cual los varones tienen dificultades eréctiles, es la gran cantidad de medicación que se toma. Fíjense que los problemas hipertensivos generan medicaciones que no son positivas para la capacidad eréctil. Entonces, todas estas cuestiones, si no las hablamos, si los médicos no se forman adecuadamente y no entienden que el deseo sexual es tan válido en personas mayores como en personas jóvenes, probablemente esto termine en una situación de iatrogenia. Lo hemos visto muchísimas veces que si es una persona joven y le dan un medicamento que saben que puede ser contraproducente, se lo dicen y si es una persona mayor, no se lo dicen. Entonces, hay problemas en general hay los problemas más habituales, ¿cuáles son? La falta de lubricación en las mujeres. Y esto es algo que hay que atender. ¿Por qué? Porque si no puede ser muy doloroso, puede haber lastimaduras y en alguna medida lo que hay que utilizar son lubricantes para que no se generen estos dolores. Puede haber algunas fallas eréctiles algunos días que no necesariamente tienen que continuarse siempre. Es decir, puede haber algunas dificultades, pero que muchas de estas son salvables en la medida en que pueda haber una buena consulta médica o psicológica y también en la medida en que la pareja tenga una comprensión suficiente y la persona sepa lo que le está pasando. Es decir, el peor enemigo acá es el desconocimiento y pensar que esto en realidad es la vida que se termina, la vida sexual que se terminó. La vida sexual, lo repito, no se termina. Entonces, cuando los varones nos apoyamos más en todo lo que es lo genital, pero no tanto en el besar y abrazar, y muchas veces vamos más a la masturbación cuando la relación no anda del todo bien. En cambio, en las mujeres, y esto es muy importante que lo sepan las mujeres, la actividad sexual consiste más en besar, en abrazar, en otros contactos eróticos, y las relaciones genitales no es que no importan, pero sí pueden ser más opcionales con la edad. ¿Mm?
En las lesbianas mayores, por ejemplo, el erotismo lo definieron a partir de abrazos, caricias, besos, tocar y besar los senos, es decir, el sentir el cuerpo a cuerpo. Y fíjense en esta investigación que yo llevé a cabo, lo que dijo esta mujer. Me encanta una buena penetración, es muy lindo sentir la excitación y tener a alguien que sienta atracción y pasión por vos, pero probablemente deseo más la intimidad del cuerpo entero. Me gusta ser tocada, ser acariciada, ser masajeada. Fíjense la capacidad de esta mujer para abrir ese erotismo, y más allá de la penetración, poder encontrar tantos otros goces que la verdad es como para aplaudir la capacidad que tiene para poder conocer más sobre su cuerpo y poder conocer más sobre sus goces. Para ir cerrando sobre el final, hay algo que yo llamo la estética del erotismo en la vejez, también basado en otro filósofo francés que es Foucault, que, ¿por qué? Porque en alguna medida, así como este beso nos parece tan bello, en términos generales, si nos encontramos con dos personas mayores besándose, probablemente a la gente le genere un poquito de carraspera. No sabemos muy bien cómo ubicarnos. Si vemos una actitud sexual, yo he trabajado mucho en residencias para personas mayores donde se perseguían las actitudes sexuales, se las veía mal, y en realidad creo que tenemos que empezar, como decíamos al inicio, a acostumbrarnos a estas imágenes y no solo acostumbrarnos, a valorar que en ese beso está la misma intensidad de dos personas de 20, 30, 40 años, porque un beso es un beso y una relación sexual es una relación sexual, no importa la edad que haya. Siempre es bella, ¿por qué? Porque en realidad da placer a quienes la están viviendo. Entonces, en este punto es muy importante, justamente porque somos humanos y como decía Octavio Paz, porque tenemos esta capacidad simbólica de poder redimensionar lo sexual, lo genital, de empezar a ver, así como hay películas, tantas películas y tantas novelas, telenovelas de jóvenes que se enamoran, empezar a ver también telenovelas y películas de personas mayores que se enamoran. Creo que en los últimos tiempos están apareciendo más. Hubo algunas producciones argentinas muy lindas como El Cifred, pero también Grace and Frankie ahora en Estados Unidos. Es decir, está apareciendo mucha más producción y hay algo que se hizo una vez en la Universidad de Yale, que fue una investigación donde invitaron a personas mayores, dos grupos. Unos a ver una película amorosa, bella, de dos personas teniendo relaciones, personas mayores teniendo relaciones, y la otra, una película burlona, donde mostraban dos personas mayores también teniendo relaciones. Unos y otros vieron las dos imágenes. Los convocaron a los 15 días y al mes y les preguntaron qué había pasado con su sexualidad. ¿Qué pasó? En alguna medida lo que era previsible. Los que vieron imágenes bellas se estimularon, tuvieron más relaciones o mantuvieron sus relaciones pero con una mirada positiva. Los que vieron o los que se vieron en esa película burlona donde se reían de estas personas, en realidad disminuyeron. Cuando les preguntaban por qué a unos y a otros no lo sabían. Esto es el conocimiento inconsciente, implícito, es decir, donde nos transmiten información y no nos damos cuenta de que la estamos, que le estamos tomando. Pero también hay una belleza del relato que Robert Butler, el famoso constructor del término ageism o viejismo o edaísmo, como quieran llamar, junto a su esposa Lewis, eran dos psiquiatras que se dedicaron a la sexualidad gran parte de su vida. Ellos decían que había un segundo lenguaje del sexo y que el primero, el de los jóvenes, era más rápido, tenía más que ver con la reproducción, mientras que el segundo era un espacio más lento, más de contemplación, más de encuentro. Y creo que en este sentido, cuando hablamos de la estética, de la erótica en la vejez, la idea es poder construir lenguajes diversos que nos permitan a las personas mayores expresar la pasión, el deseo, la admiración. Yo durante un tiempo hacía trabajos sobre este tema con personas mayores y algunas mujeres mayores cuando decían, la idea era que piensen sus fantasías sexuales y que después las representen teatralmente. Una de esas mujeres, su fantasía era poder pasar con una bikini
y que todos los hombres la miren y la contemplen y la admiren y le digan cosas. ¿Qué significa esto? Que en cualquier etapa de la vida necesitamos esa validación de la otra persona y especialmente esa validación erótica, sensual, que nos haga sentir bien, que nos haga sentir deseables, deseantes. Había una señora que me decía, yo desde que conocí a Juan me di cuenta que tengo las hormonas de joven. ¿Por qué me decía hormonas de joven? Porque sentía la misma pasión que había sentido a lo largo de toda su vida, pero ella entendía que tenía que ser hormonas juveniles, y no, las hormonas eran tan viejas como era ella, pero sin embargo tenían la misma sensibilidad que tuvieron a lo largo de su vida. Por otro lado, permite afirmar los cuerpos como lugares de goce. Ese cuerpo que sabemos que con la edad va a empezar a doler un poco más, ese brazo, esa rodilla, todas esas cosas que sabemos que empiezan a hinchar más con la edad, cuando nos tocan de una manera distinta, cuando nos rozamos, cuando nos sentimos, seguramente, a pesar de que pueda doler un poco más, va a generar deseo, va a generar emociones y sensaciones muy fuertes. Por eso, ese recuperar el placer de lo íntimo, y que por lo cual muchas personas mayores van al médico, al kinesiólogo, a distintos lugares para que alguien los toque, para que alguien los mime, para que alguien los sienta. Y que no es lo mismo que tu nieto te toque, porque ahí no se genera ese deseo. Tiene que ser otra persona que que provoque algún interés y que pueda surgir esto que me atrevería a llamar la magia de que algo se despierte en nosotros y nos impacte de tal manera. Ahora sí, para cerrar, quisiera contarles algo que desde mi cátedra en la UBA, cuando fue la pandemia, había un grupo de hace mucho tiempo de sexualidad, y cuando fue la pandemia se siguió por internet, y lo que se hizo fue una recopilación de historias sensuales, y recuperé una. ¿Por qué? Porque me pareció que tenía la capacidad de poder mostrar que el erotismo tenía tantas facetas, y ahora se las voy a leer. Perdón. Eh, Se llama La otra penetración. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada, tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido y con las yemas de mis dedos acariciar tus pestañas suaves con aleteos de mariposa. Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos de enloquecidas risas. Y cuando yo viera tus ojos abiertos, desnudaría mis ojos solitarios, recostándolos sobre tu mirada. Entonces, será mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso, el orgásmico suspiro de mi alma. Fíjense la otra penetración que pudo armar a Marta Cardonet, quien me dio el permiso de poder hablar de todo esto, y que a esto, volvemos para atrás, tiene que ver con la sabiduría. Yo hace algún tiempo escribí un artículo sobre la sabiduría del erotismo, basado en un famoso psicoanalista que se llamó Erik Erikson. ¿Por qué? Porque él aludía a que la sabiduría tiene que ver con la capacidad de transformación que tiene el ser humano de lo dado. Entonces, la sabiduría es básicamente un conocimiento de la práctica, por eso en el Antiguo Testamento se menciona tanto la sabiduría, y por eso también va a haber muchas escuelas de psicología científica, como la Escuela de Berlín, que trabajó sobre la sabiduría de una manera estrictamente científica. Pero básicamente, ¿qué es? No es la inteligencia, es la capacidad de poder adecuarse, de poder adecuar el deseo de uno a la posibilidad de uno. Es decir, quizás algunas cosas yo ya no pueda hacer, pero pueda encontrar una variante que me permita encontrar un placer similar. Y esto es la sabiduría del erotismo. Quizás no siempre tenga la misma erección, pero pueda encontrar otras vías similares. Si yo me pongo hostil frente a la situación de que ya no puedo tener la misma capacidad que antes y me da vergüenza y tengo miedo al papelón, probablemente todo esto se termine. ¿Mm? Y por último, ¿por qué es esto una vía de empoderamiento? Porque el empoderamiento tiene que ver con la autonomía, con la capacidad de decisión. Y el erotismo es uno de estos aspectos
donde nadie puede decidir sobre nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestra pareja, ni nadie. En realidad somos sujetos que tenemos el derecho de desear, y de manejar nuestro propio cuerpo como nosotros querramos. Así que con esto ahora sí termino y los dejo con esta hermosísima imagen para escuchar ahora sí a mis discutidores que tantas ganas tengo de escuchar. Vamos a dejar de compartir un segundito. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Yacoub, que ha hecho un esfuerzo además personal muy grande para poder capear el temporal de los baches de tiempo, esta vez no los baches que le adjudicaba Teodoro Ortiz a Richard Webb, los baches de tiempo que hemos venido teniendo. Yo le voy a pedir a nuestras panelistas, distinguidas especialistas, socióloga y psicóloga, magísters, doctorandas, en fin, realmente unas tromes, como decimos nosotros en el tema, y les voy a pedir, lamentablemente, el día nos fue apretando y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por correr y el estrés que hemos vivido, porque lo hemos vivido así, muy estresante, queremos pedirles a cada una comentarios de 5 minutos. Ese esfuerzo de síntesis se los pido frente a una charla que ha sido magistral, ha sido realmente exhaustiva en temas que realmente nos interesan muchísimo. Marcelita, miembro de nuestra asociación, saluda al rector de la universidad, para quien también pido un aplauso, que muy gentilmente nos está acompañando en esta clausura y entendemos tu tiempo muy valioso. Así que les pido a mis estimadísimas y amadísimas panelistas que nos den unas pinceladas de un tema interesante. Yo como adulto mayor he también experimentado, mi esposa tiene miedo de que cuente más cosas, he experimentado cosas muy interesantes en esta charla. Realmente ha sido muy sugestiva. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches con todas y con todos. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches a las 99 personas que nos están acompañando vía remota. Un aplauso para ellos. Nosotros habíamos preparado una presentación de 15 minutos cada una, entonces se va a reducir a 5 así, mágicamente. ¿Qué les podría decir? Coincido con Ricardo Yacoub, a quien tengo el honor de conocer y lo considero mi maestro, porque es una de las personas que más ha trabajado el tema de sexualidad en personas adultas mayores. Es un tema que realmente en nuestro medio está muy poco estudiado, muy poco abordado. Si me preguntan cuántos sociólogos se dedican al tema, muy pocos. ¿Y cuántos sociólogos o sociólogas se dedican a la sexualidad de personas adultas mayores? Mírenla, porque creo que soy la única. Soy Elia Luna del Valle y tengo el apellido del Valle con el señor rector que nos acompaña. Sospecho que somos parientes. Para decirles que Ricardo nos ha hablado esta noche de aspectos básicos como sexualidad, erotismo y género. Como nunca estos términos son tan importantes en esta temática. Hombres y mujeres no nos hemos formado ni hemos nacido a la sexualidad de igual manera. Los chicos conocen su cuerpo y sus propios placeres desde muy pequeños. A las mujeres que son hoy ahora adultas mayores, con las cuales trabajé, mi tesis de maestría se llama ¿Se puede amar después de los 60? Y trabajé exclusivamente con mujeres de 70, 80 años. Entonces, de ellas pude recoger que cuando eran niñas aprendieron la sexualidad del catecismo. Se les dijo, tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces, una niña no podía tocar su cuerpo porque era el templo de Dios. Y a los niños, tócate todo lo que quieras porque es tuyo. Entonces, tremenda diferencia de cómo nos hemos ido formando en nuestra sexualidad. Esto nos ha llevado por caminos distintos
y que de alguna manera nos ha generado experiencias tan disímiles que es bien difícil cuando un hombre y una mujer se encuentran y tienen una trayectoria tan diferente, ¿no? Ahora, en fin, las chicas y los chicos de hoy en día, sus experiencias son bastante paralelas, ¿no? Pero si estamos hablando de mujeres de 70, 80, 90 años, indudablemente que su trayecto ha sido totalmente distinto. Otro problema que tenemos en nuestro medio es la falta de información. Como comentaba el otro día, en el Perú tenemos servicios de salud sexual y reproductiva, de tal manera que los que no somos reproductivos no tenemos dónde informarnos. No hay, ni en sitios públicos ni en sitios privados, no hay nadie que pueda orientar a una persona adulta mayor cómo vivir su sexualidad, porque es un derecho. El derecho a la salud sexual es un derecho de desarrollo humano. Todas tenemos derecho, como lo ha dicho Ricardo, la sexualidad se podrá enlentecer, pero no desaparece con nosotros. En investigación que he hecho yo, en mi tesis, las señoras me han indicado, las mujeres, porque he trabajado solo con ellas, que la parte de la genitalidad, hablando de coito simplemente, se reduce a 1 o 2 veces por mes en mujeres de 70, 80 años, lo cual calza perfectamente la casuística que han encontrado muchos investigadores, ¿no? Pero ellas se encuentran una diferencia notoria. Dicen que sus parejas, porque yo he trabajado con mujeres con pareja, ya sea antigua o reciente. ¿Dónde me conseguí las parejas recientes? Me fui al albergue Canevaro y allí encontré parejas que se acababan de conocer y que eran recientes, ¿no? Porque si yo estoy casada 50, 60 años con alguien, de repente la monotonía, la rutina puede haber malogrado mucho del afecto, de la sexualidad. Pero si son parejas recientes, encontramos cómo viven el amor ellas, ¿no? Incluso de estas parejas investigadas, nos dicen dos de ellas de pareja reciente, el esposo tenía problemas de salud que no podían llegar a la genitalidad. Pero ellos estaban enamorados y las preguntas de mi cuestionario eran, ¿cómo vivían el amor? Y estas personas que no podían tener genitalidad, descubrieron y resignificaron una nueva forma de vivir su sexualidad. ¿Cómo dice que ellos se echaban en su camita, que las de Canevaro son muy chiquitas las camitas? Y dice que él le ponía en el tocacassette, le dedicaba un tango romántico a ella. Y ella le ponía un bolero y le dictaba a él. Se tomaban de la mano, él ponía ella su cabeza en su pecho de su pareja, vivían placenteramente lo que yo considero una maravillosa relación de sexualidad, porque ellos no podían llegar a la genitalidad. Y en general todas las mujeres investigadas han descubierto que a medida que pasan los años, la genitalidad es más exigua para sus parejas. Es mucho más difícil, tienen muchos problemas de disfunción eréctil, o sea, los varones tienen mayor dificultad para ejercer su genitalidad, mientras que las mujeres no. Las señoras que he investigado me dicen que sus coitos son placenteros, al igual que cuando tenían 20, 30, de repente se demoran más, pero el placer es el mismo. En el caso de los señores es muy diferente, les cuesta mucho. Entonces ha habido un cambio, porque ustedes saben que la sexualidad, al igual que todas las funciones, tienen una cuota de poder intrínseca. Y estas mujeres han descubierto que como los varones ya no pueden ejercer tan bien su genitalidad, y ellas sí, se ha generado como un equilibrio. Las señoras se sienten poderosas, dicen que ellas hasta que mueran, los señores hasta que puedan. Entonces se ha generado una verdadera revolución y las mujeres están asumiendo de mejor manera. Ahora, por supuesto, ya para concluir, a medida que somos grandes, sobre todo las mujeres, como bien lo dijo Ricardo, somos más de romanticismo, de ternura, de solidaridad, de compañerismo, de besitos, abracitos, desde que somos muy jovencitas. Porque como nos dijeron que nuestro cuerpo era el templo de Dios, entonces estamos acostumbradas a otro tipo de ternuras, ¿no? Mientras que los varones no. Entonces, en la actualidad, las mujeres están viviendo recién a los 70 años, a los 60 años, están descubriendo la sexualidad, porque ya la genitalidad de repente la han guardado por algún cajón de la cómoda por allí. Y entonces recién están viviendo la sexualidad, que como nos dice Jeffrey Wicks,
La sexualidad es una invención de la mente humana, nos dice. Él es un sociólogo, historiador, académico inglés que ha trabajado mucho el tema y es mi referente para todo mi trabajo de investigación, Jeffrey Wicks. Y él nos dice que la sexualidad es el invento de la mente humana. Entonces, señoras y señores, ¿por qué no podemos seguir inventándonos? No, ¿por qué no somos capaces de vivir y disfrutar nuestra sexualidad? Así no tengamos genitalidad y así no tengamos pareja. Porque otra cosa que ya nos han dicho desde el primer día, los hombres no tienen la misma capacidad de, como puedo decir, la esperanza de vida que las mujeres. Entonces, si nos casamos con un varón de nuestra edad o mayor que nosotros, nos vamos a quedar solas, nos estamos quedando solas. Entonces, ¿cómo no practicar el autoerotismo? Que nos dijeron que no, que el cuerpo era el templo de Dios, pues nunca será tarde para practicar el autoerotismo. Bien, para concluir, como bien dijo Ricardo, la sexualidad no nos abandona, no la abandonemos nosotros. Vivamos nuestra sexualidad siempre que podamos y lean mi tesis, que felizmente me la publicaron con felicitación. Si ustedes ponen Elia Luna del Valle, ¿se puede amar después de los 60? San Marcos le lleva mi cibertesis y la puedo compartir con todos ustedes. Y cuando quieran me invitan para hablar más sobre este tema. Muchas gracias. Ahora, Vicky Pareja también va a respetar los 5 minutos que él ha hecho grandes esfuerzos por darnos. Y en realidad ha sido puro marketing, porque lo que ha hecho es despertarnos una curiosidad para que vayamos corriendo a buscar la tesis. ¿Ah? Ya. Bueno, acá muy agradecida por la invitación y además volver a mi alma mater, porque yo hice los estudios de letras en la Plaza Francia, ¿no? Ya también soy adulta bastante mayor y bueno, somos ya 3 generaciones que hemos estudiado en la Universidad Católica, mi papá, mi hija y yo. Así que realmente es un placer. Bueno, yo quería, digamos, hacer algunos comentarios en relación a partir de un festival que se organizaba en Francia, el Festival de la Ternura, a partir del año 97. No sé qué habrá pasado ahora con la pandemia, pero y un poco señalar la importancia que también tiene la ternura en la sexualidad, ¿no? Es un tema muy poco estudiado, muy poco tratado, más bien se habla de la ternura en los primeros años de la relación materno-infantil, pero no como un elemento importante de la sexualidad. Entonces, un poco la idea del organizador, que era Pagés, la define como uno de los elementos más fuertes de la naturaleza humana, ¿no? Pero con muy poca revisión en la bibliografía en relación al adulto mayor y a la expresión de esta ternura en las relaciones sexuales. Eh, lo que da la impresión es que justamente a propósito de lo que tú decías, ¿no? Para los hombres la genitalidad es muy importante, pero para las mujeres la expresión de ternura, de todos los juegos previos, es ya placentera y también una condición básica de de esta sexualidad, ¿no? Por otro lado, Pallés dice que la ternura es una cura para las heridas y una forma de darle la bienvenida a la vida, ¿no? Y que, ¿por qué no es tan frecuente que se hable de la ternura? Porque esta hace, digamos, nos hace recordar un poco las faltas, la violencia eventualmente, ¿no? Y por eso no es encontrarlo, no es frecuente encontrarlo ni en los libros de psicología, ni de sexología, ni de gerontología, ¿no? A pesar de ser un componente importante. En su artículo La ecología amorosa, intimidad y ternura, Gérard Leleu, que
Este fue un tomo que sacaron sobre el Festival de la Ternura, donde hay diversos artículos al respecto. Este médico sexólogo nos habla de la intimidad amorosa que pueden tener dos seres, tanto en lo corporal como en lo psicológico, ¿no? Y pensamos que ese también es, esta creación de esta atmósfera íntima es muy importante para la sexualidad y para el goce. También tenemos que analizar los cambios en la comunicación en el que nos sumergió la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la vida amorosa whatsappera, ¿no? Como la llamamos. Tengo una colega que ha hecho una investigación y realmente cómo surge el romanticismo, la sensualidad, ¿no? A partir justamente de lo que tú decías, ¿no? De la música, ¿no? De repente una paciente se quedó dormida, entonces el novio whatsappero le dijo, ay, te quedaste literalmente dormido en mi hombro, como en la canción de Polanca, no sé si la recuerdan, ¿no? Put your head on my shoulder, ¿no? Entonces de ahí ya surgió toda una relación amorosa que ha tenido una cierta duración y muy satisfactoria. Por supuesto, claro, ya la venida también tenemos que mencionar que la venida de la vacuna justamente permitió ya los encuentros presenciales, ¿no? Y eso también marca otro cambio en las relaciones amorosas y sexuales. Este, Otro tema que también es importante es lo de la intimidad en relación a la proximidad, ¿no? Hay un estudioso Hall, que ha investigado las dimensiones del espacio en diferentes, digamos, relaciones, ¿no? Por ejemplo, en el espacio público, nosotros estamos a gran distancia. El espacio social es un poco menor que las distancias del espacio público, ¿no? El personal y finalmente el que nos interesa acá es el de la intimidad, ¿no? Para tener intimidad, de todas maneras, tiene que haber cercanía. Esta cercanía, digamos, es lo que permite la relación cuerpo a cuerpo, lo que permite el tacto, que es tan importante, el tocarse, el acariciarse, y de todas maneras, digamos, según este estudioso, tiene máximo una distancia de 40 centímetros, ¿no? Entonces, porque claro, permite la cercanía. Entonces, en esta intimidad, lo que más cuenta es el tacto y el olor, ¿no? A veces un olor nos puede inmediatamente traer un recuerdo muy intenso. ¿Por qué? Porque los órganos del olor están a milímetros del cerebro. Entonces, se activa este órgano del olfato, inmediatamente nos retrotrae a recuerdos y a memorias, ¿no? Importantísimos y muy intensos y que nos pueden hacer disfrutar o también de repente son recuerdos dolorosos, negativos. Entonces, me acuerdo que cuando comenzó esto del Skype y del WhatsApp, Marcelo Viñar, que es un psicoanalista realmente muy amoroso y bueno, muy experimentado, ya tiene como 92 años, decía que él no podía entender cómo podía haber sexo por Skype o porque le parecía pues que cómo puede haber sexo sin olor, ¿no? Porque realmente hay funciones corporales, órganos de los sentidos, que son los que coadyuvan a la experiencia placentera de la sexualidad. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Él pensaba que estas relaciones vía Zoom eran, digamos, difíciles. Bueno, claro, él era de otra generación, ¿no? No era de la generación whatsappera, ¿no? Pero, otra cosa importante es también la piel, ¿no? Vivien Massieu, que es un psicoanalista, escribió un libro importante que se llama El yo piel. ¿Por qué? Porque esta es una envoltura que abarca todo nuestro cuerpo,
¿no? Entonces, esta envoltura está lista como para recibir las caricias, el contacto cuerpo a cuerpo y todo lo que son las sensaciones que pueden llevar al orgasmo y al disfrute de dos personas. Esto que ya ha sido un aspecto que ha sido estudiado acá por la Asociación Adulto Mayor es el abrazo, ¿no? Justamente, que tiene que ver con la piel y juega un rol importante ya que permite esta sensación de fusión, ¿no? De dos personas que se convierten en una. Entonces, todo eso me parece importante. La voz pareciera que juega digamos, tiene un protagonismo menor porque, a no ser porque sea el susurro o las comunicaciones ya muy íntimas y personales entre la pareja, ¿no? Entonces, en la sexualidad y el erotismo se trata pues de revivir ese encantamiento del encuentro, ¿no? El flechazo, el azar, ¿no? Pero lo que dice Badiou, que es un filósofo que ha escrito mucho sobre el amor y tiene un libro muy pequeño de las entrevistas que le hace un periodista que se llama Elogio del Amor, ¿no? Esta fue publicada en el 2009. Para él, las violentas peripecias del amor no son inseparables del pensamiento de la reflexión filosófica, ¿no? Y él nos alerta que si bien el amor debe ser reinventado, también tiene que ser defendido, porque esto partió a partir de, digamos, de una página que se llama Mythic, ¿no? Que es de encuentros en plataformas virtuales, ¿no? Entonces, a él le impresionó mucho varios de los eslogans de este Mythic, ¿no? ¿no? Que quiere decir encontrarse o encuentro. Parecía que un eslogan decía, uno puede estar enamorado sin enamorar, ¿no? Uno puede estar totalmente enamorado sin sufrir. Vive el amor sin el azar, porque él lo que plantea es que la circunstancia del amor es una casualidad, pero que después tiene que estabilizarse para devenir en una verdadera relación amorosa, ¿no? Entonces le parecía que estos eslogans, esta propaganda, estaban proponiendo el amor como digamos, como un producto a marketear, ¿no? Y que él piensa que de todas maneras, pues el amor incluye, por supuesto, intimidad, pero también a veces sufrimiento, y bueno, también la estabilidad de dos personas que se encuentran por azar y que poco a poco se van conociendo más, conociéndose también sexualmente, ¿no? Conociéndose intelectualmente. Vicky, ¿Ya? yo Bueno, sé que has hecho una preparación. nada más una frase que De final. La frase. sí, así como hay ¿cómo se llama? Una manzana al día mantiene al doctor lejos. Había un eslogan que decía, un orgasmo al día mantiene también al doctor lejos. ¡Qué buena! Bueno, ya no tuve tiempo de contarles de un descubrimiento que he hecho en las redes. Câlin es una palabra francesa que quiere decir cariñito, ¿no? Hacerte una caricia, un cariño. Y resulta que ahora existe la calinoterapia, que es justamente consensuado y por personas, terapeutas certificados, de hacerse cariñito, ¿no? Porque esto tiene una serie de ventajas biológicas, ¿no? Por las oxitocinas y, en fin, bajar el estrés, ayudar a dormir bien a las personas que tienen insomnio, en fin. Es una técnica nueva relacionada con Voy a robar una frase, me estoy robando un espacio para decirles que el objetivo de la sexualidad es que las personas adultas mayores tengamos un envejecimiento digno, activo,
productivo, saludable. Y solo de esta manera lograremos la democracia sexual. Gracias. Ah, qué bueno. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a Ricardo, evidentemente, por darnos este material de reflexión, a Elia, que ha hecho una exposición, además de interesante, con muy buen toque de humor, a Vicky, que ha hecho una preparación muy fina de su tema, y pedirle disculpas porque el tiempo nos ha apretado tanto que no podemos ir más lejos. Yo recuerdo de Ricardo, quiero rescatar esta alusión al empoderamiento, porque dijo, evidentemente, una buena sexualidad, no lo sé si lo dijo exactamente así, nos crea condiciones para el desarrollo de nuestra autonomía. Claro. Y eso es empoderarse, ¿no? Creo que eso ha sido una cosa muy rica. Espero que para todos haya sido tan sugestivo, interesante, un tema que muchas veces no se toca. Y cuando presentamos este tema, en algunos ambientes dijeron, y este tema estará subido de tono y será pertinente. Y qué raro. Bueno, y Heidi también lo dijo, no quise denunciarte, pero hemos empezado a poner una pica en Flandes, empezando a trabajar más temas de nuestra condición de adultos mayores, y este es uno de ellos muy importante. Sí. Un aplauso a nuestras panelistas. Hoy día es el día del docente universitario, de la docente universitaria. Hoy día. Señor rector, mis felicitaciones, y a todos los que hacemos docencia, que nos inviten para tratar temas como este. Claro, encantada.